Centro Primario de Stroke, medicina de calibre mundial que salva vidas. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Hospital Menonita Ponce, acreditado por la Joint Commission y la American Stroke Association. El médico de la sala de emergencias juega un papel crucial en la atención inicial de un paciente con sospecha de accidente cerebrovascular. Su principal objetivo es estabilizar al paciente, confirmar el diagnóstico, determinar la causa y evaluar la elegibilidad para tratamiento. ¿Qué herramientas diagnósticas se utilizan en la sala de emergencias? Conversamos con la doctora María Pérez, médica generalista de la sala de emergencias del Hospital Menonita Ponce. Centro Primario de Stroke, medicina de calibre mundial que salva vidas. Programa especial con Luz Nereida Vélez. No hay nada como acudir a una sala de emergencia cuando en realidad se tiene, y sobre todo cuando tenemos síntomas que nunca los hemos tenido, porque como han dicho los médicos, el problema con un ataque cerebrovascular es que los síntomas aparecen de momento. Usted puede estar de lo más bien, disfrutando a lo mejor de un día familiar, de alguna actividad o en el trabajo, y de momento comienza a sentirse síntomas totalmente extraños. Hay que correr a una sala de emergencia. Pero cuando llegamos, ¿cómo es el trabajo en esa sala? Bueno, me acompaña la doctora María Pérez, quien es médico generalista de la sala de emergencia de aquí, del Hospital Menonita en Ponce. Buenos días, doctora. Buen día, Luz. Gracias por estar conmigo en este segmento. ¿Qué ocurre en esos primeros minutos cuando llega una persona en donde hay sospecha de que puede estar pasando por un ataque cerebrovascular? Bueno, nosotros aquí en la sala de emergencia tenemos un equipo encargado de evaluar el paciente, un equipo que se encarga de hacer el cernimiento del paciente, y entonces en este caso llega el paciente, el enfermero lo evalúa. Una vez entonces se determina que el paciente está teniendo los síntomas neurológicos, ahí entonces nosotros activamos el código. Una vez activa el código, entonces nosotros seguimos todo el proceso y se evalúa por el médico, por el neurólogo vascular, y entonces llegamos a un punto en que determinamos si el paciente requiere algún tratamiento, si entonces se queda aquí en la institución o si se tiene que transferir. Ustedes como médicos generalistas, ¿verdad? Y los emergenciólogos que trabajan en sala de emergencia siempre van, cuando tienen esa sospecha, siempre van a acudir a que un neurólogo o un neurólogo vascular vea a ese paciente. Sí. Eso es importante. Sí. Pero antes de eso hay siempre unos pasos, ¿verdad?, que seguimos. Hay una serie de cosas que podemos hacer para determinar si lo que está ocurriendo en ese paciente es un ataque o no. Hábleme un poco sobre ese proceso. Bueno, nosotros lo que hacemos es que nosotros evaluamos, o sea, determinamos si el paciente está teniendo unos síntomas neurológicos, le hacemos lo que vendría siendo el BFAST, que es el screening que se les realiza. Una vez entonces se les realiza el BFAST, y ahí entonces se determina que el paciente tiene la deficiencia neurológica. Ya el paciente se identifica que tiene la deficiencia, pues entonces activamos el código. Se le hace el CT scan, una vez se le hace el CT scan, y ahí entonces es evaluado por el neurólogo vascular. Nosotros entonces llamamos al neurólogo, o sea, él se conecta, lo evalúa, y entonces el paciente se determina si entonces hay que, si califica entonces para lo que vendría siendo la administración del trombolítico, que es el medicamento para tratar de romper ese coagulito, o si entonces califica para trombectomía, que vendría siendo el procedimiento para sacar ese coagulito de la arteria. Y me imagino que son ustedes quienes entonces, una vez ese neurólogo vascular determina que hay que darle ese medicamento, ustedes le administran ese medicamento, en lo que entonces ese médico llega a la sala de emergencia. Es correcto. Y entonces de ahí en adelante, ¿verdad?, continúa con el proceso de evaluación. Ustedes reciben un entrenamiento periódico, tanto el grupo de enfermería, radiólogos y personal de esa sala de emergencia, para mantenerse todo el tiempo al día con las nuevas guías y todo lo que hay referente a los ataques cerebrovasculares. Sí, así es. Nosotros nos mantenemos tomando cursos con frecuencia. Tomamos los cursos que ofrece el sistema de Menonita. Ellos ofrecen un curso de stroke. Tomamos el curso del NIH, que lo ofrece la AHA. También tomamos el curso del INLS. Nos mantenemos entonces discutiendo casos. O sea, siempre vamos entonces de acuerdo, o sea, a la mano con el neurólogo vascular, y entonces de ahí siempre vamos discutiendo los casos y viendo las cositas nuevas que nos llevan llegando. Y eso pues es lo que ha hecho que esta unidad y que todo lo que el servicio que ofrece, ¿verdad?, en lo que los ataques cerebrovasculares, ustedes hayan sido reconocidos por el Joint Commission. O sea, ese mantenimiento todo el tiempo en esa educación, en ese mantenerse al día, es que los ha llevado a tener esta acreditación, que me imagino que la deben estar celebrando en grande. Así es, todavía. Claro que sí. ¿Por qué no? Porque eso es un honor.
Me imagino que uno como médico, ¿verdad?, que su norte es salvar vidas. El que puedan acreditar el área donde uno trabaja de esa manera me parece a mí que es importante. En sala de emergencia, ¿qué pruebas diagnósticas están disponibles para poder ayudar a ese paciente en su diagnóstico? Bueno, antes de nosotros realizar estudios de imágenes, que básicamente nos dan el diagnóstico del paciente, nosotros siempre tratamos de hacer el buen seguimiento, haciendo el seguimiento, viendo que el paciente tiene los síntomas neurológicos, ahí entonces nosotros determinamos que puede ser un candidato para entonces a que es un posible stroke. Ya una vez entonces es el posible stroke, le hacemos el BIFAS, el NIH, que también es una escala que nos ayuda a evaluar lo que vendrían siendo los síntomas neurológicos básicos que puede presentar un paciente al momento de tener el stroke. Ya ahí entonces se le hace el CT scan. Si el CT scan entonces está un poquito ya ahí como entre dos y me confirma que puede tener un hemorrágico o un isquémico, claro, o está entonces negativo, pues tenemos entonces los CT angio o el MRI para todo paciente que entonces no tenga ninguna contraindicación. O sea que hay toda una batería, no solo de personal, sino también de pruebas diagnósticas para poder ayudar a ese paciente y tener lo más rápido posible un diagnóstico. Aquí el tiempo es importante, ¿no, doctora? El tiempo es cerebro, así mismo es. O sea, porque ahí está la diferencia entre quedar quizás con alguna discapacidad o poder salir airoso a la larga. Depende del daño que tenga el cerebro. Depende de qué tanto daño haya, si lo que está afectando es una arteria pequeña, si me afecta una arteria grande, dependiendo de si es un hemorrágico, depende mucho del tipo de stroke que esté presentando el paciente en ese momento. ¿Cómo trabajamos con ese familiar o con esa persona que trae a ese paciente? Porque me imagino que lo mismo que se le dice a un paciente se le tiene que decir a ese familiar. ¿Cómo lo manejamos? Más que tratar de manejar el familiar, nosotros lo que hacemos es que buscamos la manera de orientarlos. Los orientamos, tratamos de buscar la manera de que ellos se sientan a gusto y que por lo menos se sientan que están siendo orientados de todo el proceso, porque no es fácil que tú llegues a una sala de emergencia, veas el corre-corre que está pasando con tu familiar y entonces como que no sepas qué está pasando. Nosotros entonces lo que hacemos es que los orientamos, les vamos diciendo cuál es el protocolo, el proceso, y entonces ellos se sienten un poquito más a gusto y la angustia es un poquito menor. O sea, que le vamos explicando los pasos que estamos siguiendo con ese paciente para estabilizarlo y poderlo ayudar a que el daño que haya en ese cerebro y en esas neuronas sea el mínimo posible. Exactamente. Y me imagino que nos sentamos, ¿verdad? Y los educamos un poquito, porque a veces no está tan fácil. ¿Cuál es el papel del médico generalista en coordinar todo ese servicio en sala de emergencia? Bueno, nosotros como médicos generalistas lo que hacemos es que una vez evaluamos el paciente, nos mantenemos en comunicación con el neurólogo vascular para entonces determinar qué tipo de procedimiento eventualmente va a necesitar el paciente. Nosotros entonces somos los que estamos de la mano con el neurólogo para entonces llevar a ese paciente a recibir el tratamiento correcto. ¿Retos que se tengan una vez llegan estos pacientes a esa sala de emergencia? Mira, yo creo que el reto principal que nosotros hemos tenido con los pacientes es el tipo de pacientes que nos llega que vive solo. Pacientes que viven solos, pacientes sin familiares, pacientes que llegan con algún tipo de afasia, que no pueden expresar qué fue lo que pasó con ellos, qué les ocurrió. Pacientes que no sabemos cuándo fue la última vez y entonces nos ponen una disyuntiva porque no logramos tener un tiempo adecuado de cuándo fue que empezaron los síntomas y entonces no sabemos específicamente si le estamos dando el tratamiento correcto porque el paciente no sabemos la última vez que él estuvo bien. Porque aquí todo es tiempo. Aquí, dependiendo del tiempo, nosotros podemos determinar si el paciente está dentro de las primeras 4 horas para administrar un trombolítico. De lo contrario, pues ya entonces puede calificar para trombectomía si está en el periodo de las 24 horas, pero muchas veces no lo logramos saber. Doctora, le pregunto, porque hablando usted, me parece a mí, si yo estoy durmiendo y me da el ataque cerebrovascular, bueno, ahí en ese caso no vamos a saber cuándo fue la última vez que estuviste bien. Ahí está difícil, porque entonces a lo mejor cuando yo me despierto y me levante puedo ver que a lo mejor no tengo la misma movilidad o que me siento mareada, me siento como si tuviera un desbalance, ese tipo de cosas. O sea, que no voy a saber yo tampoco. Que cuando yo llegue a la sala de emergencia explicarles a ustedes va a ser difícil. Sí, eso es uno de los puntos que nosotros también tendemos a manejar bastante. Lo que vendría siendo el paciente, usualmente los accidentes el paciente le dan cuando está durmiendo. El paciente no se da cuenta, se levantó, se le sintió mareado, tenía dolor de cabeza, tenía visión borrosa, no levantaba un brazo, no levantaba una pierna, no se podía mover, se cayó. Y ahí entonces pues nosotros pues no sabemos específicamente y nos dejamos llevar entonces por la última vez que el paciente fue visto bien por los familiares o la última vez que él se sintió bien. Aquí lo importante es que si el paciente se levanta con alguno de esos síntomas, se vista y arranque a una sala de emergencia. O que llamen al 911 y lo lleven a la sala de emergencia, cualquiera de los dos. O sea que es bien importante porque el tiempo va corriendo, como no sabemos entonces, el tiempo va corriendo. ¿Cuán importante es evitar el tener un segundo ataque cerebrovascular?
Lo correcto, o sea, lo ideal sería que el paciente pues lleve su control de presiones arteriales, de condiciones ya sean diabetes, que haga su ejercicio para tratar de evitar entonces, porque mientras más accidentes entonces el paciente tenga, mientras más de strokes el paciente presente, pues más déficit neurológico entonces va a tener eventualmente y la discapacidad va a ser mayor. Y es importante, una vez, ¿verdad?, se le da de alta, una vez hemos trabajado, lo hemos estabilizado, que continúe y se adhiera al tratamiento y a lo que se le aconseja. Es correcto. Que el paciente siga su tratamiento al pie de la letra, a pie de la letra. Lo que vendría siendo el control de las presiones arteriales, que esas presiones siempre estén controladas, los niveles de azúcar, los niveles de colesterol, que se mantenga haciendo ejercicio, que se acompañen con lo que vendría siendo su dieta y ejercicio y sus medicamentos, y eso entonces previene que el paciente tenga eventualmente un segundo o un tercero derrame. A veces la gente, doctora, piensa que ejercicio, me tengo que ir a un gimnasio, no hay necesidad de eso. Con meramente caminar, por lo menos yo digo que 40, 45 minutos, 3, 4 veces en semana, más que suficiente, y caminar es gratis. Sí, exactamente, eso lo pueden hacer si viven en una urbanización, en la misma urbanización se pueden ir a caminar, pueden ir a coger una cuadra, le dan un par de vueltas a la cuadra, a un parque que tengan cerca, no necesariamente tiene que ser un gimnasio. Lo importante es ese compromiso con uno mismo, porque ahí estamos hablando de salud. Exactamente. Muchísimas gracias a la doctora María Pérez por toda esta información, por haberme acompañado este ratito. Pero nosotros, mire, manténgase usted ahí, que nosotros continuamos con este especial aquí en Vivir con Salud, desde el Hospital Menonita en Ponce, hablando de esta acreditación del Joint Commission a su sistema, ¿verdad?, de cómo manejan los ataques cerebrovasculares. Así que regresamos con más en breve. Centro Primario de Stroke, medicina de calibre mundial que salva vidas. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Hospital Menonita Ponce, acreditado por la Joint Commission y la American Stroke Association. En el Centro de Neurociencias en Menonita Caguas y Menonita Ponce cuenta con todas las especialidades necesarias para atender y cuidar a pacientes con derrame cerebral de manera rápida y efectiva. Para el Centro de Neurociencias y Manejo de Ataque Cerebral, Stroke, llama y coordina tu cita al 787-653-0550, extensiones 2300 o 2301. Y para la unidad especializada de Stroke del Hospital Menonita Ponce, llama al 787-848-2100. Centro Primario de Stroke, medicina de calibre mundial que salva vidas. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.